Listo, entonces ya tenemos desarrollado lo que es el panel. El lienzo, que es un canvas con el cual estamos trabajando para crear lo que sería un rectángulo, un óvalo y una línea, que es lo que trazamos y dibujamos. Tenemos nuestra vista y tenemos ya nuestro modelo. El modelo justamente está tomando los elementos de figuras y rectángulos. Vamos ahora a crear un paquete que sea el controlador. Vamos a crear a nuestra clase listing. ¿Ya? Y para listing nosotros vamos a importar ciertos elementos. Vamos a importar de modelo todos los paquetes que yo pueda trabajar con él. Y vamos a importar de la clase útil para poder utilizar principalmente el ArrayList que nosotros necesitamos, ¿sí? Necesitamos colocar entonces un private ArrayList figuras, que es mi objeto como tal, y voy a llamarle figuras al ArrayList, donde voy a ir almacenando mis elementos. Luego creo mi constructor. El constructor es el que va a permitirme instanciar a este ArrayList. Figuras, new figuras, y lo que estoy haciendo simplemente, new ArrayList. Estoy instanciando a mi ArrayList con el objeto figuras. Listo. Vamos ahora a cargar los elementos dentro del ArrayList. ¿Qué voy a hacer? Public void cargar datos. ¿Qué datos necesito enviar? Son color, ¿no es cierto? También está el int de la posición en X, int de la posición en Y, int del ancho, int del alto, y también hemos colocado los lados, ¿no es cierto? O en su defecto, en vez de colocar los lados, mandemos un string aquí. Voy a cambiar esto y vamos a modificar dentro de lo que es el objeto que va a recibir. En vez de colocar lados, voy a colocar un string para definir un tipo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me bota error en color. ¿Qué es lo que tengo que importar? Importar el paquete AWT. Si podemos colocar el color y automáticamente nosotros podemos ir tomando esta definición. Voy a colocarlo con esta condición y ya puedo adoptar todas las características. Listo, hasta ahí estamos todos. ¿Sí? Entonces, este es el método para alimentar al ArrayList con los datos del objeto. Figura. O en su defecto rectángulo.
¿Ok? Voy hacia mi objeto rectángulo, vamos hacia el rectángulo, y en rectángulo, por favor, se acuerdan que aquí colocamos int lados. Voy a cambiar este int lados porque necesito algo más objetivo para mis casos. String tipo le voy a cambiar, ¿sí? Ya no voy a recibir por el parámetro un int, sino un string tipo. Ya no va a ser lado, sino solamente tipo. Tipo de objeto, a eso me hago referencia. Tipo. Listo. ¿Sí? Listo. ¿Qué cambios hicimos? Y ahora se llama setTypo. GetTypo. Voy a mandar por parámetro en setTypo un string. Hago la asignación correspondiente a la variable global. Y en el get retiro la variable que se encuentra cargada con los datos necesarios. Hasta ahí estamos todos. Vamos hacia el listing. ¿Ya? En listing, ¿qué es lo que vamos a hacer? Figuras. Recuerden que este es el array list que yo voy a utilizar. Add, y necesito meter mi objeto figuras que voy a manejar. Voy a colocar new rectángulo y voy a mandar color, la posición en X, posición en Y, el ancho, el alto y el tipo. Repito lo que hice. Estoy llamando a mi objeto, a mi array list figuras, y estoy añadiendo en él al objeto figuras. Este objeto figuras como tal tiene como clase hija a la clase rectángulo, que es la que nosotros estamos trabajando. ¿Qué estoy mandando? Color, posición en X, posición en Y, ancho, alto y tipo. Si por ejemplo yo quisiera manejar más objetos con el string tipo que yo manejo aquí, yo puedo comenzar a identificar los objetos, y aquí solamente colocaríamos una condición de un if. Si el tipo es un cuadrado, por ejemplo, entraría a, digamos, un rectángulo, entraría a rectángulo. Si es un círculo, entraría a cargar a círculo, ¿sí? Puedo de esa forma ayudarme para poder diferenciar los diferentes objetos que yo puedo manejar. ¿Ya estamos todos hasta ahí? Ok, entonces necesito un método para devolver el array list cargado. ¿Cómo haríamos este método? Este método colocaríamos public. Como voy a devolver un array list, coloco array list y tengo que especificar de qué tipo de objeto es. De tipo figuras. ¿Ya? El nombre le voy a llamar listar figuras.
Listo. Y necesito manejar un retorno. ¿Quién va a retornarse? Va a ser figuras como tal. ¿Para qué me sirve ese método? Ese método simplemente me sirve para poderme devolver los objetos que se alojaron dentro de la array list. ¿Ya? Okay. Hasta ahí estamos todos. Listo. Vamos al mismo controlador. Y en el controlador voy a crear una clase. Perdón. Listo. A esta clase la voy a denominar control de datos o control datos. Simplemente me va a ayudar un poco en ciertos procesos que yo necesito ir determinando. Por ejemplo, aquí yo voy a necesitar importar la clase java.awt. ¿Ya? Vamos a crear un elemento, un private color. Voy a llamarle color. Y simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un método public que me devuelva un color. Y le voy a decir que sea un get color figura. Esto lo que va a hacer es darme el color que me está indicando el usuario que yo necesito pintar a mi figura. Este usuario me va a mandar un string con el color seleccionado. Listo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar una condición de un if donde le digo si color.equals, es decir, es igual, digámoslo a rojo, le vamos a decir que mi objeto this.color le voy a decir que almacene el color rojo. ¿Ya? Caso contrario, si color, que es mi string que me está enviando, es igual a verde, mi variable color tomará la tonalidad de, o me enviará la tonalidad de verde. ¿Ya? Caso contrario, sí, vamos a coger los tres colores básicos. Color es igual azul, entonces le voy a decir que color tome la tonalidad de azul. Caso contrario, le voy a decir que color sea igual a de acuerdo, black. ¿Ya? Entonces necesito retornar algo. ¿Qué voy a retornar? Return voy a ponerle this color. Ojo, yo tengo aquí el color definido, ¿por qué? Por un objeto de tipo color, y aquí el string que me está mandando el color. Simplemente el string está tomando las cadenas de caracteres y el objeto color está tomando el color correspondiente. Le voy a devolver como tal un color para poder pintar los elementos que yo estoy manejando.
¿Sí? Vamos a definir. Este método permite establecer el color seleccionado sobre mi objeto. Ok, ya están hasta ahí. Vamos ahora sí a nuestra vista. Vamos a la parte del lienzo. Ya estamos todos en lienzo, ¿no es cierto? Ok. Entonces vamos a importar en lienzo al modelo. Necesitamos importar al controller. Importamos al modelo y al controller porque son con ellos con los cuales voy a trabajar. Hasta ahí estamos todos. ¿Ya? Perfectísimo. Voy a tener aquí un private. Este private que nosotros vamos a manejar aquí me va a permitir llamar a listing, que es mi objeto con el cual yo quiero trabajar. Necesitamos llamar a listing. Llamada a la clase listing para visualizar los objetos cargados. Sí, ya estamos. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente voy a colocar la instancia listing new listing para llamar a mi objeto como tal. Estoy creando una instancia para poder llamar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a crear un método para cargar los datos de la vista. ¿Ya?
colocaríamos public void, voy a llamar a mi objeto como tal, cargar datos. Simplemente, ¿qué es lo que va a hacer este elemento? Va a tomar mis datos que yo voy a enviar: color, posición en X, posición en Y, ancho, alto y tipo. ¿Ya? Voy a llamar a listing, que es mi objeto que justamente tiene las mismas condiciones. Va a cargar estos datos: color, X, Y, ancho, alto y tipo. ¿Sí? Automáticamente me carga color, X, Y, ancho, alto y tipo. ¿Sí? Listo. En este momento acabamos de mandar a cargar y simplemente en el momento de cargar le voy a decir que haga un repaint o repaint. ¿Qué significa eso? Que vuelva a pintar lo que se encuentra dentro de nuestro paint, de nuestro graphics. Este método llama al método paint, para que pinten en lienzo. ¿Sí? Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Vamos ahora a nuestro método paint, sobre el cual vamos a trabajar. ¿Qué vamos a dibujar? Es un rectángulo, ¿no es cierto? Estos elementos de aquí voy a retirarlos. Ya. Y necesito colocar, ¿se acuerdan el for del array list? For figuras. Voy a llamar a figura. Voy a llamarle a listing.listar figuras. ¿Qué es lo que hice? Estoy creando el for que está tomando a es un for para objetos, en el cual va a tomar, a definir por figura lo que se encuentra dentro de mi array list. Cada uno de los elementos que tengan que irse pintando dentro de mi lienzo, dentro de Canvas. ¿Ya? Ahora sí, le voy a definir qué color voy a colocar. Figura.getColor. Perfecto. Voy a dibujar ahora el rectángulo. Figura.getX, la posición en X. Figura.getY, la posición en Y. Y figura.getAncho, para definir el ancho. Y con figura.getAlto defino el alto de mi objeto que yo voy a manejar.
¿Listo? ¿No? Vamos ahora a panel. Recordemos que en el panel que nosotros tenemos todos estos objetos. Tenemos un combo box, tenemos un 2, 3, 4, 5 text file y necesito mandar a ejecutar una acción. ¿Sobre cuál? Sobre el botón dibujar. En el momento que yo utilizo el botón, yo puedo manejar el Add Action Listener. El Add Action Listener lo que hace es instanciar el Action Listener, que es una acción justamente para ejecutar algún tipo de llamada a un método de carga de datos, de eliminación de datos, y todo esto lo vamos a hacer a través del método ActionPerformant. ¿Sí? ¿Quién está controlando todo esto? Es el Action Event. ¿Sí? Entonces, dentro de este es donde nosotros vamos a colocar los elementos que nosotros vamos a mandar para que el lienzo comience a pintar. Listo. Antes que nada, antes de olvidarme, vamos a importar el controlador. Vamos a importar el controlador y simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocamos private, voy a colocar control datos, voy a llamarlo como control. ¿Para qué me va a servir esto? Para el método que nosotros creamos que me ayude con los colores que yo voy a seleccionar. Entonces, en el panel que nosotros manejamos, simplemente debajo del Cell Layout podemos colocar el control o la instancia del control igual a new control datos. Recordemos que estos objetos siempre se los debe instanciar. Y control datos se encuentra dentro de controlador, ¿se acuerdan? Listo. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que presten atención. Recuerdan que el lienzo es mi referencia a mi objeto lienzo de Canvas, el cual contiene el método cargar datos, ¿se acuerdan? ¿Ya? El primer dato que yo tengo que mandar es el color. Entonces, como voy a mandar el color, voy a mandar de tipo string, pero lógicamente yo necesito mandar mi objeto ya directamente como color. ¿Quién se encargaba de entregarme eso? Control punto, ¿se acuerdan? Get color figura, y le coloco aquí a mi text color punto getText. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué le estoy mandando aquí? Que llame al método get color figura y este método me entregue ya directamente el color que yo seleccioné en mi caja de texto. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, para la posición en X, yo tenía mi text X, si no me equivoco, ¿no es cierto? Pero tiene que ser de tipo entero. ¿Qué colocamos? Integer punto parseInt. El value of es para convertir de entero a string. El parseInt de string a entero. ¿Cuál sería? Text x punto getText. ¿Ya?
Ahora necesito mandar la posición en Y. Igual, integer punto parseInt y sería text y punto getText y mandaría mi posición en qué, en X, en Y, perdón. Necesito mandar el ancho, integer punto parseInt y sería text ancho punto getText. Listo, tenemos ahora nuestro ancho. Necesitamos enviar el alto, integer punto parseInt text alto punto getText y voy a mandar el alto de mi objeto. Y por último necesito mandar el tipo. ¿Quién tiene el tipo? Tiene el combo box. ¿Se acuerdan? ¿Ya? El combo box se llamaba figuras. Figuras punto, o figura creo que era. Figura, sí, figura punto get select item, que me está diciendo obtenga el objeto seleccionado y conviértalo a string. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos todos? Perfecto. Listo. Vamos hacia el view que nosotros manejamos. Voy a crear una clase. Esta clase es, voy a crear la clase ventana o frame, en este caso voy a ponerle como ventana, que es donde yo voy a lanzar mi panel que tiene o que contiene mi lienzo. ¿Sí? Necesito importar a javax.swing y le voy a decir a ventana que extienda o que herede de JFrame. ¿Ya? Voy a colocar private panel, voy a colocarle como panel. Voy a crear a mi método, el método que voy a manejar, el método constructor, public ventana, ¿ya? Public ventana, y voy a colocar aquí primero voy a colocar mi set layout, de tipo null. Voy a colocar un set size para determinar el tamaño que va a tener. Recuerden que es ancho y alto. Voy a colocarle un ancho de para que calce todo esto, vamos a ponerle un ancho de 600 por 500. ¿Ya? Puedo colocar un save title donde yo voy a colocar el título. ¿Qué es esto de aquí? Vamos a poner dibujo o lienzo de figuras. ¿Ya?
Luego de esto puedo colocar, si ustedes quieren, el set background para darle color y todo lo que yo necesite ubicarlo, ¿no? Vamos a colocar aquí nuestro panel igual a new panel. ¿Ya? Voy a ubicar a nuestro panel con el set bounds. Y voy a determinar las posiciones. Voy a colocar que sea de 0 a 0 y voy a ponerle this. Get width. ¿Qué le estoy diciendo? Obténgame el ancho de mi objeto. Y this.get height. Obténgame justamente el alto de mi objeto. ¿Para qué me sirve eso? En el momento que yo abra la ventana, se ajusta a la ventana como tal. Voy a colocar add panel para que se agregue dentro de mi objeto ventana. Ya. Hasta ahí estamos todos. Entonces, voy a repetir de nuevo lo que hicimos. Creamos un método constructor para colocar el panel creado. Dentro de él utilizamos el Sol Layout, el Set Size que me permite determinar las dimensiones, ancho y alto, el título, lienzo de figuras, instancio a panel que lo estoy manejando, le estoy colocando en las posiciones 0, 0 y que obtenga el mismo ancho y el mismo alto de la ventana. Y por último le estoy diciendo que se cargue esto dentro el panel dentro de la ventana. Vamos a crear un método public void mostrar y le voy a decir this.setVisible true. El momento que yo coloco setVisible true, en ese momento le estoy diciendo que la ventana sea visible, que se inicialice. ¿Ya? Y ahora sí, nuestro método que nosotros manejamos, el public static void main. Este public static void main, si queremos, podemos llevarlo hacia otra clase. Y en la otra clase, ¿qué es lo que hace? Solamente llamaría a mi elemento ventana. Instanciándola y mandaría una llamada a mostrar. Sí. Ya, miren.
Ya se ajustó. Lienzo figuras. Vamos a seleccionar. Voy a colocar rectángulo. Bueno, aquí me ha faltado dar un poquito más de espacio para que calce todas las palabras. La primera es color, ¿no es cierto? Voy a decirle que sea rojo. La posición voy a decirle que esté en 10. En 10 también un ancho, pongámosle un ancho de 50 y un alto de 50. Dibujar. ¿Ya? Voy a cambiar y voy a colocarle otro color, digamos azul. Cambiémoslo a una posición diferente, a 100. Que esté a 100, démosle un ancho ahora de un poquito más grande, de 100%, ¿ya? Dibujar. ¿Sí? Quiero un cuadrado dentro del de otro color, por ejemplo, verde. Verde le voy a colocar a una posición de 110 en X, 110 en Y y vamos a darle de 90 por 90. Dibujar. ¿Sí? Creamos una aplicación que me permite dibujar las figuras en función de ¿qué? De la posición en X, posición en Y, ancho, alto, el color y seleccionando el objeto que yo quiero manejar. ¿Sí? Si por ejemplo yo quiero seleccionar otro objeto, por ejemplo círculo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que crear mi objeto círculo, ¿no es cierto? Simplemente en la parte del lienzo, en el momento que yo puedo coger un get tipo y en el get tipo le digo, dibújeme no cuadrado, dibújeme un círculo. ¿Sí? ¿Seguro?